Hola, muy buen día. Sean bienvenidos a este webinar. El tema de hoy es Analice y visualice datos COVID-19 con Wolfram Language. Me presento, soy Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. En este webinar haremos una descripción general de los recursos de Wolfram Language para el análisis y visualización de datos del COVID-19. Mostraremos las herramientas para buscar recursos en el repositorio de datos de Wolfram del COVID-19, usar bases de datos epidémicos del COVID-19, usar propiedades de entidades computacionales, realizar análisis de datos de bases del repositorio y de entidades computacionales, usar bases de datos médicos de pacientes de COVID-19, usar la función del repositorio México COVID-19 Data. Sean bienvenidos. Empecemos explorando la página que Wolfram tiene para recursos y datos sobre el COVID-19. Es un recurso muy amplio e increíble y para cualquiera que quiera comenzar con el análisis de datos de COVID-19. Es esencialmente todo lo que Wolfram tiene sobre COVID-19. Desde transmisiones en vivo hasta ensayos y datos. Así que anímense a explorarlo y a utilizarlo al máximo. Esta es la dirección de la página. La primera sección es de transmisiones en vivo. Estas transmisiones en vivo ocurren con mucha frecuencia y son realizados por colaboradores de Wolfram, a veces incluso por el propio Stephen Wolfram, y se refieren a una amplia variedad de temas. Por ejemplo, aquí está el modelado de epidemias. Este video específico fue realizado por Stephen Wolfram y otras personas. Puede ser realmente útil ver el código hecho en tiempo real. Hacerlo realmente mejorará tus habilidades de pensamiento computacional. Ahora estamos en la sección de datos computables. Esto simplemente lo redirecciona al repositorio de datos de Wolfram. Por ejemplo, aquí tenemos las secuencias genéticas. Puede ser realmente útil usar estos conjuntos de datos en cualquier tipo de análisis de datos sobre COVID-19. A continuación tenemos la sección de ensayos computacionales. Si aún no está familiarizado con ellos, los ensayos computacionales son simplemente una forma de contar la historia de la interacción del pensamiento humano y la computación en forma de ensayo. Estos ensayos cubren una amplia variedad de temas, como son los de las transmisiones en vivo que vimos, hasta el modelado, el análisis y visualización de datos. Lo que es realmente genial de estos ensayos es que son muy dinámicos, lo que significa que podemos entrar y cambiar dinámicamente el código y evaluarlo para nuestros propios propósitos. La forma de hacerlo es simplemente haciendo clic en el ensayo computacional. Vamos a escoger, por ejemplo, este modelado tridimensional del virus SARS-CoV-19 en Wolfram Language. Aquí tenemos el ensayo computacional. Podemos hacer clic en hacer nuestra propia copia. Una vez hecho esto, puedo hacer lo que quiera con este ensayo computacional. Por ejemplo, podría cambiar el nombre de esta variable por model COVID y puedo evaluar eso. Por supuesto, puedo hacer mucho más que simplemente cambiar los nombres de las variables y realmente puedo hacer modificaciones al ensayo computacional. En la parte inferior tenemos la sección de recursos y artículos relacionados. La primera parte tiene demostraciones y publicaciones que están relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, aquí tenemos demostraciones sobre epidemias. Con esto
nos redirige al sitio de Wolfram Demonstration Projects y aquí podemos encontrar docenas de visualizaciones y demostraciones relacionadas con epidemias que pueden ayudarnos a comprender mejor la crisis del coronavirus. A continuación tenemos Wolfram U. Es un sitio donde podemos tomar cursos de Wolfram U completamente gratuitos. Estos cursos cubren una amplia variedad de temas, desde ciencia de datos hasta matemáticas y machine learning. No importa el nivel que tengamos, aquí encontramos cursos desde el nivel principiante hasta los cursos de nivel avanzado. Hay muchas categorías en las que podemos tomar cursos. Por ejemplo, si queremos tomar un curso en ciencia de datos, podemos hacer clic aquí. Realmente recomiendo tomar el curso de Multiparadigm Data Science, haciendo clic aquí. Es realmente útil y puede ayudarnos a comenzar con el análisis de datos y el aspecto de visualización en Wolfram Language. También hay grupos de estudio de Wolfram que pueden ayudarnos a aprender Wolfram Language, o si tenemos alguna pregunta o problema dentro de Wolfram Language. También podemos ver los próximos eventos. Los próximos eventos le dicen todo lo que podría ser de interés, por ejemplo, algunos eventos especiales. Por último, pero no menos importante, tenemos el repositorio de funciones de Wolfram. Es una colección de funciones que fueron enviadas a la comunidad de Wolfram. Cubre una amplia variedad de temas, desde el análisis de imágenes hasta datos y análisis de datos en general. Y finalmente, si tiene algún problema, pregunta o comentario, puede comunicarse con el equipo de Wolfram directamente usando este botón de aquí. Ahora analicemos datos epidémicos del COVID-19. Para ello vamos a usar la función Resource Search, que busca los recursos que contienen la palabra del argumento que se encuentran en el repositorio de datos de Wolfram. Por ejemplo, Resource Search con la palabra México va a buscar los recursos que se encuentran en el repositorio de datos de Wolfram que tienen la palabra clave México, y en este caso tenemos estos dos. En particular estamos interesados por COVID-19, así que hacemos la búsqueda. Y bien, tenemos estos recursos que tienen en su argumento la palabra clave COVID-19. Y tenemos funciones, tenemos bases de datos. Y en particular estamos interesados en estos datos epidémicos. Y bueno, a continuación vamos a importarlos y mostrarlos con la función ResourceData y como argumento el nombre del recurso. En este caso lo vamos a almacenar en una variable que se va a llamar data. Bien, voy a hacer zoom para reducir. Aquí tenemos en la primera columna la división administrativa equivalente al estado, el país, la posición. Los casos confirmados, cada uno es una serie de tiempo. Los datos de las personas recuperadas y los casos de fallecimiento. Si nos damos cuenta, los datos están presentados en forma de datos estructurados. Para los datos estructurados, que son con un conjunto de asociaciones, tenemos operaciones relacionadas de extracción y operación. Para obtener la primera columna típicamente usamos dos corchetes. Para los datos estructurados únicamente usamos un corchete para extraer
los elementos. Voy a hacer zoom. Y bien, aquí voy a extraer la primera columna y lo voy a poner en una lista en forma normal. Recordemos que los elementos de la primera columna son los estados. Aquí vemos todos los estados que están en esta base de datos. Hay algunos que no tienen el nombre. Y dentro de todos estos vamos a buscar en qué lugar está el que corresponde al estado de Zacatecas. Con la función position de esta lista vamos a buscar este elemento, que en este caso es el estado de Zacatecas, y lo voy a poner en una variable que se llama postzac, o sea, la posición de Zacatecas dentro de toda esta lista. Ahora vamos a obtener la fila 432 que está almacenado en esta variable, que corresponde efectivamente al estado de Zacatecas. Aquí están los datos. Y de aquí vamos a extraer los datos de los casos confirmados. Y bueno, se trata de una serie de tiempo con 366 puntos del 22 de enero del 2020 al 21 de enero del 2021. Y ahora vamos a graficarlos usando la función dailySplot, que nos grafica los puntos que tienen etiquetas en forma de tiempo, que es este caso. Y también vamos a ponerle el nombre a nuestra gráfica de casos confirmados Zacatecas. Aquí tenemos nuestra gráfica. Es hasta esta fecha que aparecen los primeros datos en esta base. Y bueno, estos últimos. Como vemos, la escala es apropiada para una función tipo logarítmica. Y para ello vamos a usar la función dailyListLogPlot con los mismos argumentos. Y aquí tenemos los casos confirmados para Zacatecas en escala logarítmica. Para obtener una gráfica de los nuevos casos, vamos a usar la función differences, que calcula la diferencia de los elementos sucesivos. Por ejemplo, para esta lista de elementos puedo calcular las diferencias de los elementos sucesivos, es decir, 6 menos 5 es 1, 8 menos 6 es 2 y así sucesivamente. Aquí están los resultados. Y bueno, lo único que me queda por hacer es poner la búsqueda que tenía aquí arriba dentro de la función differences para encontrar una gráfica de los nuevos casos de Zacatecas. Como podemos ver, es una gráfica con mucha variabilidad. Lo que podemos hacer es suavizarla, y para ello vamos a usar la función movingAverage. Y lo que vamos a hacer es poner dentro de movingAverage la función que ya teníamos aquí arriba con dos argumentos. Primero la base de datos de las diferencias, y aquí vamos a poner un segundo argumento que es el iterador i, que en este caso va de 1 a 9, y lo que va a hacer es aplicar el promedio móvil con diferentes valores de 1 a 9. Entonces nos va a generar diferentes gráficas. Aquí tenemos la función table, y el resultado de estas gráficas las vamos a particionar en grupos de 3 y vamos a agregarle el título con la función join. Aquí tenemos el título y al final lo ponemos en una rejilla con la función grid. Y el resultado va a ser un conjunto de gráficas, que aquí tenemos el título de las gráficas, cada una de ellas con su título. Aquí tenemos un día de promedio,
2 días, 3 días, y como vemos, entre más número de días tenemos, más suave es la gráfica. Vamos a obtener algo más de la visualización. Aquí tenemos los datos para Zacatecas. De aquí voy a obtener este elemento que es la división administrativa para esta fila en particular. Y el resultado es esta entidad computacional que contiene diferentes propiedades. Para matemática, esto es una entidad que representa el estado de Zacatecas, México, y contiene propiedades. Entre ellas podemos observar las siguientes. Todas estas propiedades. Entre ellas está la población. Y el número de propiedades que tiene son 153, y de ellas podemos obtener el número de habitantes como parte de las propiedades. Tenemos este número de habitantes para la población de Zacatecas. Y a continuación voy a mostrar cómo hacer la misma búsqueda usando otro método. Con la función selectFirst voy a mostrar voy a buscar aquella que tenga la división administrativa igual a Zacatecas, México, y voy a obtener el mismo resultado. Ahora lo que puedo hacer es combinar los datos de la población, es decir, los datos de esta entidad computacional, junto con los datos que obtengo de mi base de datos importada del repositorio, es decir, estoy combinando los datos del repositorio con los datos inherentes a la entidad computacional Zacatecas. Y como ejemplo vamos a obtener una gráfica de los casos confirmados por cada 10,000 habitantes. Para ello necesito la población de cada estado, en este caso de Zacatecas, y voy a hacer esa búsqueda. Voy a buscar los datos de Zacatecas, voy a obtener luego los datos confirmados. Aquí ya tengo los datos confirmados, y el resultado lo voy a dividir entre la población de Zacatecas, y el resultado lo multiplico por 10,000 para obtener los casos confirmados por cada 10,000 habitantes. El resultado es una serie de tiempo que, como ya vimos, podemos graficar. Le voy a poner este título a mi gráfica. Y aquí obtengo los casos confirmados por cada 10,000 habitantes. Ahora vamos a explorar un poco más sobre esta base. Para eso voy a usar la función resourceObject y el nombre de la base. Como puedo observar, aquí me proporciona la información sobre esta base, el tipo de categoría, el tipo de contenido, las palabras claves, la documentación, el tamaño de la base. Y bueno, en forma general todos estos recursos comparten estas propiedades: el nombre, la descripción, las palabras claves. Y en particular vamos a visualizar las palabras claves. Aquí están las palabras claves de esta base. Y también estoy interesado en los elementos contenidos. Y aquí me arroja los países del mundo y diferentes provincias o estados. Y en particular estamos interesados en los estados o provincias de México. Para ello voy a usar nuevamente la función resourceData. Y como segunda opción voy a poner las provincias de México, y el resultado lo voy a almacenar en esta variable. Voy a hacer zoom. Como podemos ver, tenemos la
la división administrativa o el estado, el país, la posición y otras 3 columnas más que son los casos confirmados, los casos recuperados y los fallecimientos. Nuevamente voy a volver a hacer zoom. Vamos a obtener los casos confirmados para la Ciudad de México. Recordemos que estos datos se almacenaron en esta variable que es datmex. Nuevamente obtengo esta serie de tiempo y estoy interesado en observar una muestra aleatoria de estos 20 datos, es decir, de esta última serie de tiempo. Voy a visualizar en forma normal. Esto me va a generar una lista. Esta lista voy a obtener con la función random sample 20 elementos aleatorios escogidos al azar y los voy a ordenar por el primer elemento. Es decir, vamos a ver que el primer elemento es la fecha. Aquí tenemos esta muestra aleatoria de 20 elementos ordenados según el primer elemento, que es la fecha. Y por ejemplo, el último dato aleatorio fue este del 3 de junio, fue este del 3 de enero y este es el número de casos confirmados. Ahora vamos a graficar los casos confirmados por cada 10,000 habitantes, como ya lo hemos hecho antes. Estos son para la Ciudad de México los casos confirmados por cada 10,000 habitantes. Vemos un cambio fuerte en el comportamiento a partir del mes de diciembre. Podemos también obtener los últimos datos para esta base de datos, para los casos confirmados. Nuevamente, dentro de esta serie de tiempo podemos obtener los últimos valores usando last date y last value. Y se trata en este caso del 21 de enero con estos casos confirmados. Y como lo hicimos aquí para la Ciudad de México, podemos hacerlo también para cada uno de los estados por cada 10,000 habitantes. Lo único que tengo que hacer es usar la base datmex, donde me muestre todos los elementos y a continuación me va a mostrar lo siguiente. A cada división administrativa o estado le va a asignar este valor. Este valor está conformado por los casos confirmados, el último valor, dividido entre la población de ese estado, multiplicado por 10,000. Vamos a observar el resultado. Nuevamente vemos una base de datos estructurados donde el primer elemento es el estado y el segundo elemento son los casos confirmados por cada 10,000 habitantes. Aquí tenemos 32. Si queremos visualizar los siguientes, podemos dar clic aquí. Y con estos datos podemos generar un mapa de calor de toda la República Mexicana. Para eso vamos a usar la función GeoRegionValuePlot, es decir, a cada región geográfica le asigna un valor y está dado por estas asignaciones. Aquí lo tenemos. Y nuestro título para la gráfica va a ser casos confirmados por cada 10,000 habitantes para la República Mexicana. Y esta es nuestra gráfica para los estados de la República Mexicana. Recordemos que esto es hasta el 21 de enero del 2021. Y lo mismo podemos hacer con los fallecimientos, solo que aquí en lugar de poner casos confirmados, ponemos deaths. Y este es el resultado.
vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llevar a la función YourRegionValuePlot. Y este es el número de fallecimientos por cada 10,000 habitantes. Esta es una forma en cómo podemos combinar un análisis de datos usando la base de datos del repositorio de Wolfram en conjunto con los datos de cada una de las entidades computacionales, en este caso para los diferentes estados de la República. Y vamos a hacer un último análisis para esta sección. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿hay alguna correlación entre la densidad poblacional y el número de fallecimientos por población? Y bueno, ya habíamos visto, por ejemplo, que para la entidad computacional del estado de Yucatán podemos encontrar su población, que es esta, y también podemos, como otra propiedad, podemos obtener la densidad poblacional. Y en este caso tenemos 5.9 personas por kilómetro cuadrado. Voy a tomar los datos de esta base y voy a aplicar lo siguiente. Voy a poner la población, la densidad poblacional de cada estado como primer elemento. Y como segundo elemento voy a tomar el último valor de los fallecimientos dividido entre la población de ese estado. Esto lo voy a poner en una lista de 2 elementos y a eso se lo voy a asignar a cada uno de los estados. Voy a obtener una base estructurada de datos donde el primer elemento de cada sucesión es una lista donde tenemos la densidad poblacional por un lado y por el otro el número de fallecimientos dividido entre la población, y eso está asignado a cada uno de los estados. Y de la misma forma podemos usar listplot para graficar estos datos estructurados. Y a cada punto lo vamos a etiquetar con la función tooltip. Aquí tenemos nuestra gráfica donde tenemos en el eje X la densidad poblacional y en el eje Y tenemos los fallecimientos dividido entre la población. Aquí cuando acerco el mouse a cada uno de los puntos aparece el estado al que pertenece este punto. Por ejemplo, aquí tenemos a Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes. No aparece la Ciudad de México y el Estado de México. Vamos a cambiar el rango de graficación para todos. Y aquí ya tenemos nuevamente la densidad poblacional y los fallecimientos por población. Tenemos la Ciudad de México y el Estado de México. No observamos algún tipo de relación. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si lo hacemos para todos los países? Entonces voy a aplicar las mismas funciones, solo que ahora la base de datos que voy a usar es DAT, que contiene todos los datos de todas las divisiones administrativas o estados de cada uno de los países. Bien, ahora lo que me queda es graficarlo. Y este es el resultado. Vemos una gráfica completamente dispersa. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos países, algunos estados de la India, Pakistán. Aquí tenemos, por ejemplo, a Madrid. Sin embargo, para estos mismos valores de densidad poblacional observamos
que la razón entre fallecimientos y población es baja para algunos países. Aquí, por ejemplo, incluso algún estado de China. Lo mismo sucede en esta región. Aquí tenemos, por ejemplo, el estado de Nuevo León, donde para este mismo valor o aproximadamente este mismo valor tenemos diferentes razones para valores para la razón fallecimientos entre población, por lo que no encontramos una correlación significativa entre la densidad poblacional y los fallecimientos por población. Ahora obtengamos y visualicemos datos médicos de los pacientes COVID-19 usando la base de datos del repositorio de Wolfram. Recordemos que la función Resource Search busca los recursos que contienen la palabra clave del argumento COVID-19. Aquí aparece en la lista de los recursos. Dentro de esta lista tenemos esta base de datos, que es la que vamos a continuación a usar. Importemos y visualicemos esa base de datos con la función Resource Data. Y almacenémoslo en la variable Data. Aquí tenemos una vista de la base. Tenemos la edad, el sexo, la ciudad, la división administrativa equivalente al estado, el país, la posición geográfica y algunos otros datos adicionales como los síntomas, y también tenemos más de este lado. Algunos datos adicionales, la historia de los viajes, si el paciente cuenta con enfermedades crónicas, cuáles, la fecha de fallecimiento, entre otros datos adicionales. De esta base podemos obtener el número de pacientes por nacionalidad. Recordemos que es una base de datos global. Para eso vamos a usar la función tally. Esta función hace un conteo de los diferentes elementos que se encuentran en una lista. Por ejemplo, aquí tenemos 2 veces el símbolo A, una vez el símbolo B y 2 veces C. Y aquí tenemos el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es usar de esta base, seleccionamos el país, aplicamos la función tally y al final, como vemos en esta lista, el último número es la frecuencia. Vamos a ordenar por el último elemento y al final invertimos el orden de esa lista. Encabeza la lista Perú, Alemania, Francia y Bélgica. En la parte de México hay 23.555 datos de pacientes que se encuentran en esta base. De esta misma aprovechemos y observemos los síntomas que tenían los pacientes. Para ello hay datos que no cuentan con los síntomas. Vamos a usar la función MissingQ, que evalúa si los síntomas aparecen. En caso de que no aparezcan, esta función da true. Con el signo de negación vamos a negar. Vamos a seleccionar los datos que sí tienen los síntomas y finalmente visualizamos los síntomas. Aquí los tenemos. Podemos separarlos y unirlos en una sola lista con la función flatten. Aquí los tenemos.
Y aplicamos con la función Taily para hacer el conteo. Estos son los síntomas, no están ordenados, pero los podemos ordenar con la función SortBy. Y están ordenados por el último número, que es la frecuencia. Podemos invertir el orden con la función reverse. Y tenemos los síntomas de mayor frecuencia. Podemos unir todas estas instrucciones anteriores en una sola línea y el resultado va a ser el mismo. Aquí lo tenemos. Con esto podemos hacer un diagrama de pastel o una gráfica de pastel donde la primera columna nos va a generar los nombres de los síntomas y la segunda columna los datos numéricos. Aplicamos esta misma función que tenemos aquí. De esta función usamos una función pura para extraer la segunda fila y para extraer la primera columna dentro de la función PyChart, que tiene dos argumentos: los datos numéricos y los nombres de las etiquetas. Esta es nuestra gráfica de pastel, podemos separar los elementos. Y ahora vamos a trabajar con algunos datos de esta base que son de México. A estos datos voy a seleccionar aquellos cuyo país sea igual a México. Aquí estoy poniendo México como una entidad computacional. Y los voy a guardar en esta variable que se llama datmex. Esta es una vista de la base de datos. Ahora podemos agrupar según el sexo usando la función groupBySex. Y aquí tenemos la misma base, solo que ahora está agrupada por el sexo. Aquí tenemos los masculinos, los femeninos y los que no están definidos. Ahora seleccionemos aquellos que tienen valor numérico en la edad con la función select y mostremos la edad. De la misma forma tenemos tres filas: masculinos, femeninos y los no definidos. De esta misma base vamos a obtener las pacientes, que en este caso es la segunda fila. Simplemente extraigo de estos elementos la segunda fila. Y aquí los tengo. Estos son los datos de las edades. Y ya con esto puedo hacer un histograma. Aquí tengo el histograma. Y recordemos que la primera fila corresponde a los masculinos. Es decir, uso esta misma línea, solo que al final cambio la primera columna y lo pongo dentro de la función histogram. A continuación lo que voy a hacer es poner estos dos histogramas, uno del lado del otro, para poder hacer una comparación. Antes vamos a extraer las claves de asignación de esta base. Para eso usamos la función keys. Recordemos que la base de datos es una base de datos estructurada que contiene asociaciones. Cada asociación tiene una clave de asignación. En este caso, por ejemplo, tenemos A, B y C. Si yo aplico la función keys a esta base de datos, voy a obtener las claves A, B y C, que serían equivalente a los títulos de nuestra base de datos. Y aquí voy a aplicar la función keys y lo pongo en una lista con la función normal. Aquí tengo las tres claves de asignación: masculino, femenino y el dato no disponible. Entonces con esto vamos a usar la función ParedHistogram, en donde voy a poner como primer elemento los masculinos, como segundo elemento los femeninos. Le voy a poner un título a mi gráfica y las etiquetas como ya lo vimos anteriormente.
tomando únicamente del primero al segundo elemento que corresponden a estos dos. Aquí tengo mi histograma pareado. Puedo obtener algunos estadísticos de estas distribuciones, ya que tenemos los datos. Recordemos que estos son los datos, tanto para hombres, mujeres, y puedo aplicar la función min usando la función map a esta tabla. Y estos son los promedios para estas dos bases. También puedo obtener la desviación estándar de la misma forma. Y a continuación podemos obtener una selección de los pacientes de esta base por estado. Nuevamente vuelvo a seleccionar aquellos datos que tienen el dato del estado. Muestro el estado. Los uno en una sola lista, los ordeno y al final los invierto. Y esta es la base de datos. Al final esto lo puedo visualizar en un mapa con la función GeoRegionValuePlot, que va a llamar precisamente a esta base, y el nombre de la gráfica es pacientes por estado. Aquí tenemos nuestra gráfica correspondiente al número de pacientes de esta base de datos por estado. Finalmente, exploremos la función México COVID-19 Data. Recordemos que la función ResourceSearch busca los recursos que tengan la palabra clave COVID-19. Dentro de estos recursos tenemos este recurso que se llama México COVID-19 Data, que es una función. Podemos obtener la información con la función ResourceObject, y la descripción de esta función es que importa datos del website de la Dirección General de Epidemiología. Aquí tenemos el link de enlace. Vamos a obtener la información usando la función ResourceObject. Vamos a dar clic aquí en más. Aquí está el nombre del recurso. Se trata de una función. Aquí está la descripción. Este es el enlace de la documentación, el mismo que tenemos aquí en la parte de arriba. Vamos a dar clic en el enlace. Nos envía al repositorio de funciones de Wolfram. Esta es la función México COVID-19 Data. Y podemos descargar el notebook haciendo clic en este enlace. Y aquí ya tenemos nuestro notebook descargado en nuestra computadora con el que podemos interactuar con la función. Exploremos dentro de la página del repositorio la descripción de esta función. Esta función solicita datos de la web. No es necesario actualizarlo directamente, sino ya es una función que solicita los datos actualizados. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, entre ellos la actualización de la base de datos y también cómo obtener algunos gráficos, como ya lo habíamos visto en las secciones anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama pareado de la distribución de edades de los pacientes masculinos y femeninos. También tenemos un mapa de calor mostrando el número de casos por entidad federativa, la gráfica de los casos diarios, la gráfica de los casos acumulados y también de las comorbilidades que presentan los pacientes. Se trata de una función creada el 20 de mayo. Su última actualización fue el 17 de septiembre. Los datos son obtenidos de la Secretaría de Salud.
son datos abiertos y están solicitándose de este enlace. Veamos qué hay en este enlace. Es una página del Gobierno de México donde se encuentran los datos abiertos del COVID-19. Aquí tenemos la base de datos y también tenemos el diccionario de datos. Vemos que se trata de una base de 90.6 megabytes. Veamos qué hay en esta base. Se trata de un archivo CSV. Aquí vemos el contenido del archivo. Tenemos diferentes datos. Todos ellos están previamente codificados en el diccionario de datos que se encuentra también en la página. Y el trabajo que hace la función es traducir todos estos datos numéricos a datos textuales. Aquí tenemos el diccionario de datos. Demos un vistazo al notebook. Esta es la definición de la función, todo lo que hace el diccionario, la conversión del diccionario de datos. Y bueno, aquí están los ejemplos que nos mostraba la página web, que podemos en cualquier momento ejecutar. Les invito a descargar y explorar esta función que seguramente les será de ayuda para hacer análisis y visualización de datos del COVID-19. En resumen, en este webinar exploramos un enfoque computacional para el análisis, visualización y modelado de datos de la pandemia COVID-19. Aprendimos a acceder a una colección de datos COVID-19 seleccionados del repositorio de datos de Wolfram y a explorar los diferentes recursos como bases de datos y funciones. En particular, las bases Epidemic Data for Novel Coronavirus, Patient Medical Data for Novel Coronavirus y la función México COVID-19. Finalmente observamos cómo el análisis y la visualización combinados con los datos socioeconómicos incorporados en Wolfram Language hacen posible las exploraciones y análisis en profundidad. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos su atención a este webinar